Pues adelante, Gemma. Muy bien, pues nada, pues buenos días y bueno, pues muchas gracias. Pues para mí sí que es un placer también pues presentar a Elena Salobral, que aunque bueno, pues no nos conocemos así directamente, pues sí que tiene una excelente carrera investigadora. Ella es actualmente profesora de la Universidad Complutense, doctora en Ciencias de la Visión, el grado en óptica. Y bueno, pues centrada en en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas y a través de la retina, nos va a contar su grupo de investigación y sus principales estudios que están realizando. Y bueno, pues tiene, como en el perfil que se nos ha puesto en el cartel, pues como he comentado, tiene una excelente carrera investigadora y por supuesto, bueno, pues darle las gracias por compartir con nosotros toda esa investigación. Y bueno, pues muchas gracias, Elena. Y ya, bueno, pues dejo que nos presentes tu trabajo y todas las cuestiones que tengamos, pues luego las comentamos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo es agradecer a los que han hecho posible que esté aquí, que al final son los profesores Pedro de la Villa y Gemma Olmos, por tenerme en consideración y pensar que a lo mejor lo que estamos haciendo en el Instituto Castro Viejo puede ser de interés para vosotros. ¿Qué es lo que hemos venido a hablar aquí? Pues fijaros, hay un tema muy curioso que está de forma muy candente, está de total actualidad, sobre todo en los últimos 10-15 años, ya que antes de estos años no se tenía ni siquiera en consideración todo lo que os voy a contar. Y es la investigación translacional del sistema visual de enfermedades neurodegenerativas. Antes de nada, quiero hacer una pequeñita aporte de quién soy yo. Yo soy profesora del Departamento de Oftalmología, aunque soy óptico-optometrista de formación. Sí que es verdad que soy doctora en Ciencias de la Visión y me formé también en Estados Unidos, en Boston, donde no sé si sabéis, pero el optometrista americano tiene unas funciones un tanto diferentes al optometrista español. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castro Viejo, que es mi centro principal donde desarrollo todo lo que es mi investigación y también donde hice mi tesis doctoral. También formo parte del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Lo primero de todo, para poner un poquito en contexto, es entender lo que son las patologías neurodegenerativas, que quizás muchos de vosotros trabajáis en ello. Y es que al final las patologías neurodegenerativas, hablándolo de forma muy sencilla o trasladando, por ejemplo, como lo comentaríamos en una charla de divulgación, no deja de ser un mal plegamiento de diferentes proteínas en diferentes partes del cerebro. En función de cómo se llame esa proteína y dónde se deposite, va a provocar un tipo de sintomatología. Y eso es lo que va a hacer que nosotros le llamemos Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica. Realmente todas las patologías neurodegenerativas tienen los mismos mecanismos patogénicos, desde tener estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, la agregación proteica, que en casi todos es clave. Todo eso provoca una excitotoxicidad y lo que acaba provocando es una activación glial de todo el tejido nervioso. Tanto si estamos hablando en el cerebro, que casi siempre cuando nos vamos a pensar en enfermedades neurodegenerativas siempre pensamos en el tejido cerebral, como os contaré yo hoy, también en el tejido de la retina. Y fijaros que he dejado aquí algunas enfermedades como son Alzheimer, Parkinson, glaucoma, que también es una enfermedad neurodegenerativa del ojo, la esclerosis múltiple, la ELA e incluso el síndrome de Down, que sabéis que estos pacientes que tienen este tipo de síndrome se puede incluso considerar un modelo predemencia. Lo primero de todo es por qué yo estoy aquí hablando de que la retina es una ventana del sistema nervioso central y que la patología neurodegenerativa puede afectar a la retina. Si nosotros tecleamos en Google sistema nervioso central, lo que nos sale es una imagen parecida a esta, donde vemos todo lo que es el encéfalo, médula espinal, bueno, lo que veis en la imagen. Pero qué curioso que no aparece lo que es el ojo en ninguna parte. Y es que realmente, ¿qué tiene que ver todo esto con el ojo? Pues ahí os tengo que decir que Google nos está mintiendo y nos está mintiendo porque no tiene en consideración que la retina es una parte del cerebro. La retina es la capa más interna que está tapizando el ojo por dentro y es simplemente cerebro que se proyecta hacia adelante porque esas neuronas están súper especializadas en captar la luz.
Y como la evolución manda, si nosotros tuviéramos esas neuronas fotorreceptoras dentro del cerebro, dentro de lo que es nuestro cráneo, que al final es una caja cerrada, no entraría la luz y no harían su función. Y es por esto por lo que la evolución de todo lo que es el sistema visual, lo que ha hecho ha sido proyectar unas neuronas cerebrales hacia adelante para que justamente puedan hacer para lo que están súper especializadas, que es recoger esa luz que procede de nuestro entorno y mandarla a diferentes áreas cerebrales, que en este caso, por si acaso no lo sabéis, sobre todo está en la corteza occipital, que es donde se recibe lo que se llama área visual. Fijaros que os traigo más cosas, y es que si vosotros trabajáis en cerebro, vais a ver que la retina funciona exactamente igual. Y es que también tiene neuronas y células gliales que son similares, os presentaré alguna que es un poquito diferente. Está estratificado por capas exactamente igual que el cerebro, e interconectadas estas capas mediante sinapsis. Y también, como ocurre en el cerebro, tiene inmunoprivilegio con diferentes barreras, que en este caso, en vez de llamarse barrera hematoencefálica, se llamará barrera hematorretiniana, tanto interna como externa, pero funciona exactamente igual. ¿Y qué ventajas tiene utilizar la retina para seguir tratamientos o para seguir la patología en el sistema nervioso central? Pues fijaros, una cosa que tiene súper característica la retina es que nosotros, asomándonos por un pequeño agujerito que es la pupila, podemos visualizarla directamente, cosa que en el cerebro no pasa. Para visualizar, por ejemplo, la estructura cerebral en investigación se utiliza el microscopio de dos fotones, pero ya tenemos que hacer una técnica invasiva. Y sin embargo, en la retina, simplemente asomándote por la pupila, podemos ver esas neuronas. También hay diferentes tipos neuronales, al igual que ocurre en el cerebro, y podemos estudiar cada tipo neuronal, cómo se comporta en diferentes agresiones. Tiene una respuesta inmune especializada, similar a la del cerebro y la de la médula. Una característica también importante es que el nervio óptico está mielinizado y de hecho hay modelos en los que se provoca una lesión en el nervio óptico en los animales para ver cómo se regenera con diferentes tratamientos, que se usa después de forma traslacional para intentar entender, por ejemplo, cómo se puede recuperar una lesión medular. Y como os he dicho antes, la barrera hematorretiniana, que es exactamente igual que la barrera hematoencefálica. Vale. La retina, para ver qué ocurre en el cerebro, lo llevamos trabajando pues los últimos 14-15 años en el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castro Viejo. Nuestro instituto hace lo que llamamos o lo que se llama investigación translacional. Somos un poco raros porque hacemos los mismos investigadores, tanto investigación básica como investigación clínica. Algo que es una pena, pero en España no se suele hacer. Y aquellos investigadores que se dedican a básica habitualmente no se dedican a clínica y viceversa. Sí que es verdad que es muy necesario el poder entender las dos partes para quizás tender puentes y que sea mucho más sencillo el hacer precisamente esa investigación translacional. ¿Qué hacemos nosotros? Pues fijaros, la investigación clínica la realizamos en la clínica de oftalmología que tenemos dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es una clínica totalmente equipada con las mejores tecnologías que hay ahora mismo disponibles y además trabajamos también en conjunción junto con el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Gregorio Marañón, como os he dicho, el IRIS, que es el Instituto de Investigación Sanitaria del, del Hospital Clínico San Carlos. Y también trabajamos, por ejemplo, con la Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago Grisolía, que está ubicada en Valencia. Y en investigación básica, pues trabajamos con el CENIC, con la Universidad Autónoma de Madrid, con el Instituto Teófilo Hernando, con el CSIC y con el centro el CIB, el Margarita Salas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos en investigación clínica, trabajamos en Alzheimer, en deterioro cognitivo leve, en familiares con alto riesgo genético de padecer Alzheimer. Trabajamos también en ELA, en ataxia de Friedreich. Y si nos vamos a la investigación básica, sobre todo nuestro laboratorio tiene una gran parte que además llevan trabajando en glaucoma los últimos 30 años, de glaucoma experimental, que lo que hacemos es a los ratones les provocamos una hipertensión ocular. También trabajamos con modelos murinos de Alzheimer, estamos trabajando con el triple transgénico y con un modelo nuevo que se llama PPNLF.
modelos murinos de ELA, como son el SOD1 y el TDP43, modelos de Dravet y modelos murino de taupatía. Cositas de todo esto os iré contando para que veáis cómo se puede hacer la investigación traslacional, esa que yo os digo, utilizando la retina en diferentes patologías. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros estamos súper especializados en hacer estas tres técnicas. Técnicas de inmunohistoquímica, aquí lo que podéis ver, no sé si veis mi puntero. A ver, ¿veis mi puntero? ¿Sí Sí, o sí, no? se ve. Ah, vale. Sí, sí, Pues aquí sí. lo que tenemos es un montaje plano, o sea, un montaje en corte de retina. O sea, es un corte donde podemos ver las diferentes estirpes celulares con técnicas de inmunohistoquímica inmunomarcadas con diferentes anticuerpos. O tenemos también montaje plano, una gran ventaja que tiene el cerebro. O sea, perdonad, la retina respecto al cerebro. ¿Por qué? Porque cuando tú estás analizando el cerebro necesitas hacer cortes, pequeñas lonchitas. Sin embargo, la retina es una estructura que tiene un espesor pequeñito, está sobre las zonas más gruesas, a lo mejor sobre 200 micras, y lo que podemos hacer es separarla de forma mecánica de lo que es el resto de estructuras y nos queda una estructura translúcida. Esa estructura translúcida se pueden hacer inmunomarcajes con diferentes anticuerpos y podemos ver de forma tridimensional cómo se relacionan desde las diferentes neuronas hasta la glía y poder hacer una reconstrucción tridimensional de qué está ocurriendo en esa retina. Por lo tanto, no perderíamos ningún tipo de información y podíamos contabilizar absolutamente todas las neuronas y todas las células gliales que hay en esas retinas. También somos expertos en nuestro laboratorio en hacer la OCT. La OCT es tomografía de coherencia óptica. Es un aparato que se utiliza mucho en oftalmología. Se utiliza de forma clínica como te proporciona imágenes más o menos parecidas como si fueran histológicas de las retinas, en este caso de humanos, para ver las diferentes patologías. Y en nuestro caso tenemos equipada la OCT tanto para hacer experimentación humana como experimentación animal, donde podemos ver ratas, ratones, cobayas, conejos, bueno, está altamente equipada. Y también podemos ver la angiografía de estos animales sin necesidad de meter contraste. Y después también con la Universidad de Alcalá de Henares, que en este caso es con Pedro de la Villa, también hacemos técnicas de ERG, que son electroretinogramas, para captar la información de cómo hablan esas neuronas de la retina y poder saber, por ejemplo, en un modelo de neurodegeneración, si unas neuronas se alteran antes que las otras. Para hacer un pequeño repaso anatómico de cómo funciona el ojo, ya que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis muy bien lo que es el sistema visual, os he dejado esta diapositiva donde primeramente la luz entra por la pupila, atraviesa córnea, pupila, los diferentes humores y llega a la retina, donde va a incidir sobre los fotorreceptores. Ahí va a empezar una cascada de señalización, una respuesta eléctrica que llega a la siguiente neurona, que son células bipolares, y de ahí pasa a una tercera neurona, que son las células ganglionares de la retina. Esas células ganglionares lo que hacen es proyectar un axón que llega hasta el cuerpo geniculado lateral, donde hacen sinapsis, y de ahí sale otra neurona que lo que hace es llevar toda la información a la corteza occipital ya de forma súper segmentada y además en cada trocito de nuestra corteza occipital va a llegar una información muy definida. También quería presentaros estas neuronas, como decíamos, fotorreceptores, bipolares y células ganglionares, y que también está la glía, al igual que ocurre en el cerebro, donde tenemos la microglía, que está situada en unos plexos que están totalmente de forma perpendicular a la retina sin invadir otras capas, que en este caso serían la capa plexiforme externa, capa plexiforme interna y la capa de fibras nerviosas de la retina, y los astrocitos que se sitúan en esta capa, que es la capa más interna de la retina. Aquí os he dejado cómo se vería una retina de ratón, para que veáis que es traslúcida y se puede ver a través de ella. Bueno, si no trabajáis en sistema nervioso central, recordaros que la macroglía, en el caso de la retina, tenemos los astrocitos, igual que en el cerebro, y después unos astrocitos modificados que son las células de Miller, son unas células muy largas que están atravesando todo lo que es la retina, haciendo como de sostén, aparte de otras funciones.
y se encargan del metabolismo energético, hacen la barrera hematorretiniana y recaptan neurotransmisores. Y la microglía, que yo siempre cuando tengo que explicarla digo, son los policías del sistema nervioso central. Lo que hacen es monitorizar todo el rato el entorno, protegerlo, actuar en el caso de que haya un daño y en el caso de que haya algún tipo de depósito que sea dañino, lo que hace es comerse ese depósito que puede ser neurotóxico. Os voy a poner aquí cómo es la activación microglial, para que veáis que esto ocurre en la microglía, pero también ocurre en la astroglía, en los astrocitos y también en la célula de Miller. Nosotros tenemos la microglía, que siempre se la pone como una microglía que está ahí quietecita sin hacer nada, es algo absolutamente erróneo. La microglía que está en un estadio o sea, normal, que está intentando controlar qué es lo que ocurre, lo que está es en constante monitorización del entorno. Tiene como unas patitas que se llaman prolongaciones, que lo que hacen es estar constantemente viendo qué ocurre y viendo si la homeostasis del tejido es la correcta. Cuando pasa algo en estos tejidos, lo que ocurre es que la microglía se empieza a transformar, empieza a ser hiperramificada para pasar a ser una microglía activada. Esa microglía activada lo que hace es que sea mucho más gordita, aumenta el soma, esas prolongaciones que tenían se retraen un poquito y lo que hace es irse a la zona, migra a la zona donde está el daño. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aquí, por ejemplo, están induciendo un daño con un láser, veis que la microglía estaba tranquila y sin embargo, cuando ocurre el láser, todas se direccionan y esas prolongaciones las mandan hacia la zona donde está el daño. ¿Veis que además migran y también aumentan en número? Y aquí, por ejemplo, también lo que están haciendo es provocar un daño con un láser y fijaros cómo cambian, cómo se activan y cómo van hacia la zona donde está todo el problema. Cuando ya la cosa se complica mucho y de repente empieza a haber mucho daño y sobre todo muchos depósitos, la microglía se vuelve macrofágica. ¿Y qué es lo que hace? En este caso tenemos un cultivo donde veis el naranja es betamiloide que han sembrado con células microgliales y veis que la microglía lo que hace es ir hacia donde están esos depósitos de betamiloides que son neurotóxicos e intentar fagocitarlos para eliminarlos del entorno y hacer que el entorno sea mucho más saludable para las neuronas. Pues bueno, la microglía parece una maravilla. Entonces, pues si la microglía es tan maravilla, ¿por qué no la fomentamos? Bueno, porque la microglía es un arma de doble filo. La microglía puede ser muy buena, como os he estado contando ahora, que nos ayuda a proteger, pero como se pase de frenada, la microglía puede ser muy mala y lo que acaba haciendo es neurodegenerar lo que es el tejido nervioso en el que está. Eso lo llamamos la activación, el fenotipo de activación. Tenemos la microglía M1, que va a ser una microglía de tipo citotóxica, que lo que va a provocar va a ser especies reactivas de oxígeno y citoquinas proinflamatorias. Y después tenemos la microglía que está en un estadio M2, que lo que va a hacer es un estadio antiinflamatorio y va a empezar a provocar citoquinas antiinflamatorias y factores neurotróficos. Fijaros que no es que tengamos un tipo de microglía y otro tipo de microglía, sino que la misma microglía puede estar en un fenotipo M1 o un fenotipo M2 en función de cómo sea el estado de activación. Primeramente empiezan con un fenotipo M2 y si se cronifica mucho lo que es el daño, acaba activándose a ser una microglía M1 de forma dañina y que acaba provocando la muerte de la neurona. Bueno, ya vamos a pasar en ver qué se conoce actualmente de la visión en las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe a día de hoy que las diferentes enfermedades neurodegenerativas y que eran del sistema nervioso central, en este caso se estoy poniendo Alzheimer, Parkinson y bueno, glaucoma, que sí que es típico del ojo, siempre se hablaba de los depósitos que se provocaban en el ojo, pero es que fijaros que a día de hoy ya se sabe que esos depósitos también se dan en la retina. E incluso investigadores han visto que se dan antes en la retina de lo que se dan en el cerebro. Por lo tanto, sería un buen biomarcador si pudiéramos verlos antes de tiempo, antes de que causaran todas esas anomalías, en el caso del Alzheimer, la pérdida de memoria, y en el caso del Parkinson, todo lo que son los defectos a la hora de la movilidad. Os voy a contar un poquito de la enfermedad de Alzheimer. No sé si alguno aquí sois súper expertos, pero hacer un pequeño repaso.
Al final, la demencia es un declive de la memoria, es una incapacidad del aprendizaje y el Alzheimer es un tipo de demencia que es la causa más común. No deja de ser una neurodegeneración que se traduce con una pérdida de neuronas. En Alzheimer, los actores principales son los depósitos de placas de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares. Esto lo que acaban provocando son una cascada inflamatoria que lo que provoca es la muerte de la neurona, la apoptosis, y al morirse esas neuronas lo que provoca es una atrofia del cerebro, que esto es lo que está generando el declive cognitivo y que, sobre todo, lo más importante es que la persona sea independiente en su vida. Para conocer lo que vamos a ver a continuación hay que saber que la demencia tipo Alzheimer tiene diferentes estadios. Está lo que llamamos Alzheimer preclínico, es que el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología, pero sí que ya hay cambios biológicos, que es ahora mismo donde toda la ciencia se está enfocando para intentar frenar esta patología, ya que a día de hoy no tiene cura. Lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que sí que es verdad que son pacientes con pequeños despistes, pero pueden seguir haciendo su vida bastante independiente. Enfermedad de Alzheimer leve, enfermedad de Alzheimer moderada y enfermedad de Alzheimer severa. Donde la leve, los pacientes, si tienes una conversación un poco ya más larga, puedes darte cuenta de que hay algo que no concuerda y a partir de enfermedad de Alzheimer moderada son ya muy dependientes. Bueno, fijaros que se sabe, como os he dicho antes, que hay cambios en la retina, pero es que también hay cambios en el cerebro en zonas relacionadas con la visión. Todas estas áreas, sobre todo las áreas corticales posteriores o occipitales, están muy involucradas en lo que son depósitos de beta-amiloide y también de tau. Y es que fijaros que es curiosísimo, porque todas estas áreas relacionadas con la visión lo que nos van a ayudar es, por ejemplo, el área ventral nos va a decir qué es lo que estamos viendo y el área dorsal nos va a decir dónde está lo que estamos viendo. Por lo tanto, no es raro de extrañar, no es raro de pensar que este tipo de problemas de Alzheimer puede tener algún tipo de afectación a nivel ocular. También se sabe en los últimos años que estos depósitos de A-beta se han conseguido ver in vivo en pacientes con Alzheimer de forma no invasiva. Es con un microscopio especial que se llama SLO, que la longitud de onda es en azul, y mediante un tratamiento previo a los pacientes podemos identificar esas placas de beta-amiloide que se sitúan exactamente igual que ocurre en el cerebro. Y fijaros que también lo que se muestra es patología amiloidea en todos los vasos de estas retinas. Aquí tenemos todos los depósitos de A-beta en el endotelio de estos vasos y sin embargo aquí tenemos un paciente control en el que no existen ese tipo de depósitos. Os voy a contar qué hicimos nosotros en estudios de pacientes. Esto fue parte de mi tesis doctoral, que fue con lo que se inició toda la línea de enfermedades neurodegenerativas en nuestro instituto. Y hicimos primero estudios con pacientes para ver si conseguíamos ver algún tipo de alteración en estos pacientes. Ya os digo que sí, que lo que veíamos es que estos pacientes no se quejaban de que veían mal, pero tenían peor agudeza visual, peor sensibilidad al contraste, que es la capacidad de ver no sobre blanco sobre negro, sino sobre una escala de grises. Veían y percibían peor los colores, tanto en los diferentes ejes que nosotros podemos analizar, que los llamamos el eje del azul, el tritán, y el eje del rojo-verde, que es el deután, y también el número total de errores era también mucho peor, pero ninguno tenía lo que se llama una discromatopsia, es decir, un daltonismo, sino que es verdad que tenían errores, pero no mostraban que tuvieran ese daltonismo. Y después les pasamos también este test, que es el Perception Digital Test, que está desarrollado en Barcelona, y lo que hace es ver la capacidad de integración visual que tienen estos pacientes. Y también, evidentemente, ya no solamente es que veían peor, sino que conseguían integrar mucho peor todas las imágenes. Nos pusimos a analizar qué ocurría en la retina de estos pacientes y fijaros que era curioso, porque cuando nosotros vimos qué era lo que estaba pasando en los pacientes con un Alzheimer recién diagnosticado, vimos que tenía un adelgazamiento de las neuronas, o sea, la zona central de la retina, y sin embargo, cuando se progresaba la enfermedad a moderada, se mostraba un incremento de grosor, que evidentemente cuando hicimos todo lo que eran los cálculos estadísticos pensábamos que estábamos haciendo algo mal, porque si tú estás en una neurodegeneración, lo que cabría esperar es que estuviese todavía más adelgazado.
Y no era así, sino que la zona central de la retina, cuando progresaba la enfermedad, parecía que se provocaba, creíamos nosotros, un proceso de inflamación. Vimos también qué ocurría alrededor del nervio óptico y vimos que efectivamente se producía una neurodegeneración de esos axones que están saliendo hacia la retina. Junto con el Instituto de Teoría del Conocimiento, que ahí tienen matemáticos que nos ayudaron a descifrar todas estas imágenes de la retina, lo que conseguimos ver es con un análisis punto por punto, sí que es verdad que se solapaban las áreas en las que había adelgazamiento con áreas en las que había engrosamiento. Y también quisimos analizar qué pasaba con la dimensión fractal de estas retinas, que lo que nos dice es cuánto de rugosos son las superficies. Y vimos que en este caso esto era un paciente con enfermedad de Alzheimer moderada y aquí un paciente control, donde vimos que la rugosidad de estas retinas era muy grande en comparación con los controles, pudiendo ser usado como un biomarcador. Vale, teníamos cosas que no nos cuadraban, veíamos que las retinas estaban engrosadas y nosotros queríamos ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué haces cuando no puedes utilizar tejido humano? Pues te vas a los modelos experimentales. Y en este caso cogimos el modelo triple transgénico. Este modelo... no, perdonad. En este caso lo que hicimos fue coger el modelo APPNLF. Lo hicimos en colaboración con el RIKEN de Japón, la Universidad de Edimburgo y el CENIC. Y lo que quisimos ver era, igual que hicimos las OCTs anteriores en los pacientes humanos, queríamos ver si éramos capaces de ver alteraciones en las retinas con OCT de estos animales de experimentación. Y efectivamente se volvía a dar lo mismo al principio de la patología. Se provocaba una degeneración en la zona central y cuando la patología progresaba se provocaba una inflamación o un engrosamiento de esa zona de la retina. Vale, pues una vez que ya teníamos todo eso, lo que hicimos fue analizar con un animal triple transgénico de forma celular qué es lo que estaba pasando en esa glía. Ay, perdonad, que se están pasando sola las presentaciones. Dejadme un momentín. Vale, que está puesto automático usar los intervalos. Perdonadme, que esto es un rollo. Vale, ¿ahí lo veis bien? ¿Sí? Sí, sí, Vale. sí. Vale. Bueno, pues lo que tenemos aquí es que perdona, que se ha ido para adelante y se me ha saltado una diapositiva. Vale, aquí lo que queríamos analizar es, como os decía, qué pasaba con esa glía en las retinas de estos animales, en el triple transgénico. Fue una colaboración con la Universidad de Coimbra, de hecho fue una estancia predoctoral que estuve en Portugal durante unos meses analizando estos animales. Y lo que vimos fue que pasaban animales de 16 meses. Lo que os presento aquí es cómo se presentan estas células gliales en un ratón wild type, que como veis son pequeñitas, con las prolongaciones muy largas, ocupan mucho espacio y además veis que en todo el espacio hay celulitas. Vale, pues cuando nos metíamos a analizar qué pasaba en el animal triple transgénico, aquí tenemos los dos plexos en los que se dispone la retina, veíamos que estas células estaban mucho más engrosadas, que estas prolongaciones estaban retraídas y que había una pérdida del mosaico. Curiosamente, lo que se formaban eran agrupamientos circulares, igual que ocurre en el cerebro cuando van a comerse ese beta amiloide. También había formación de barreras. También había áreas donde había menos células porque esas células habían migrado a una zona donde había un daño. E incluso estas células que ya os he dicho que están puestas de una manera paralela en esas capas plexiformes de la retina, se disponían de una manera vertical precisamente para favorecer la comunicación entre las diferentes capas de la retina y ponerlas de preaviso de que algo estaba ocurriendo. También teníamos células con aspecto ameboideo, que son células que están ya degenerándose. Lo que hicimos fue hacer una reconstrucción tridimensional en el microscopio y vimos que efectivamente estas células estaban disponiendo ya no solamente de forma perpendicular, sino que algunas incluso estaban migrando, situándose sus cuerpos celulares en capas donde no deberían de estar. Cuando analizamos qué pasaba de forma cuantitativa, vimos que había un aumento significativo del número de células ganglionares, o sea, perdona, de células microgliales en cada una de las zonas donde lo estábamos analizando.
Ay, perdona. Y también había un engrosamiento del área del soma en estas células microgliales. Lo que llegamos a la conclusión es que evidentemente había una activación de la microglía porque había mayor número, los cuerpos estaban más gruesos, se estaban migrando y se estaban reorientando. Y lo que nos estaba diciendo es que las zonas donde la retina estaba adelgazada cuando la analizábamos con la OCT eran unas zonas de neurodegeneración y que cuando veíamos esas zonas donde la retina estaba más gruesa, lo que nos estaba marcando era neuroinflamación, sobre todo mediado por la glía. Vale, ya sabíamos más o menos lo que estaba pasando. Queríamos ver si éramos capaces de ver algo antes de que la enfermedad se mostrase. Para eso hay que saber cuándo comienza la enfermedad y es que ya sabemos que 20 años antes de que se manifiesten estos síntomas empiezan a producirse esos depósitos de beta-amiloide en la retina, perdonad, en el cerebro. Lo que hicimos fue analizar sujetos sanos, que eran sanos sin ningún tipo de deterioro cognitivo. Estos eran familiares de enfermedad de Alzheimer o el padre o la madre lo sufrían y además tenían mutada la lipoproteína E4, que sabéis que triplica o cuatriplica el riesgo a padecer enfermedad de Alzheimer. También vimos qué es lo que pasaba en las retinas de estos pacientes y vimos que curiosamente estos sujetos que son sanos no tienen ningún problema cognitivo, ya presentaban adelgazamientos significativos de la retina en diferentes capas si los comparábamos con sujetos que no tenían mutada la lipoproteína E4 y no tenían ningún familiar directo que tuviera una enfermedad de Alzheimer. Y fijaros que era curioso porque todos estos cambios de la retina se correlacionaban con zonas directamente relacionadas con el cerebro, porque lo que hicimos fue analizar los volúmenes de la retina con los volúmenes de las resonancias magnéticas de estos sujetos sanos. También quisimos saber cómo funcionaba a nivel funcional la vía visual, este cerebro. Y por ello lo que se hizo fue ver la magnetoencefalografía de estos pacientes, bueno, pacientes no, de estos sujetos, porque no son pacientes. Y vimos que curiosamente había un aumento en la intensidad cerebral medida con la MEG, con la magnetoencefalografía. Pero es que curiosamente también nos salía que estos sujetos veían mejor que los sujetos controles. Poco antes había salido un estudio en el que, según decían, las primeras neuronas que se mueren en la enfermedad de Alzheimer son las neuronas inhibitorias. Y como sabéis, siempre cuando hay una neurona excitatoria hay una inhibitoria para controlar lo que es el impulso que se da. Pues creemos que lo que estaba ocurriendo es que las neuronas inhibitorias de todo lo que es la vía visual estaban muriendo y lo que está provocando en estos sujetos sanos que tienen mucho riesgo a padecer enfermedad de Alzheimer es que la excitatoria está mandando información de forma descontrolada. Estamos haciendo seguimiento a ver qué ocurre con estos sujetos y nuestra progresión es ver qué ocurre a la larga, pero evidentemente tienen que ser estudios a muy largo plazo. Como pequeño resumen, en la enfermedad de Alzheimer quedaros con que existen cambios visuales, que encima los pacientes ni siquiera se dan cuenta de que tienen esos cambios visuales, y que también hay diferentes cambios en la retina, los más característicos, cambios en la mácula, en la papila, también un adelgazamiento coroideo, rugosidad en las capas de la retina, hay depósitos de A-beta y tau que se provocan incluso antes que en el cerebro y que se produce una gliosis. También nosotros hemos estudiado qué ocurre con la ELA y con la ataxia de Friedreich, tanto en clínica como en básica. Pequeño recordatorio, ¿qué es la ELA? Pues es una enfermedad de motoneurona. Fijaros que ya no es ni siquiera el cerebro, sino que está fuera del cerebro. Y es una degeneración progresiva de las neuronas motoras del cerebro y la médula. La proteína típica son depósitos de TDP43. Se produce una neuroinflamación, disfunción mitocondrial y además es citotoxicidad por el glutamato. Cuando analizamos qué pasaba en las OCTs de estos pacientes con ELA y la OCT de pacientes con ataxia, lo que vimos es que igual se producían adelgazamientos y engrosamientos, adelgazamiento en el caso de la ELA y algunos engrosamientos en el caso de la ataxia, que además todos estos cambios tenían una correlación directa con la discapacidad neurológica del paciente. Nos fuimos también a ver qué pasaba en los modelos murinos y lo que vimos es que, analizamos un ratón transgénico de ELA, que es el ratón SOD1,
Y fijaros que lo que vimos también es que había una activación microglial de la retina y cuando analizamos qué qué pasaba en las neuronas de las células ganglionares de la retina, vimos que había una muerte en las neuronas de estos animales de la retina que no se provocaban el wild type, evidentemente. Y quisimos ver si había qué marcadores había. Lo que encontramos es que lo que estaban expresando eran marcadores proinflamatorios, que se ve tanto en el interferón gamma como la interleuquina 1 beta, y vimos que justamente esta microglia estaba en un fenotipo M1. Como os he dicho, nosotros también somos expertos en analizar qué ocurre en el glaucoma. En este caso utilizamos siempre modelos murinos porque lo que queremos ver es cómo funcionan diferentes fármacos. Pequeño recordatorio, un glaucoma lo que acaba haciendo es que tiene una hipertensión ocular. Esa hipertensión ocular lo que provoca es un aumento de la excavación por una muerte de las neuronas de las células ganglionares de la retina y se adelgaza lo que llamamos el anillo neuroretiniano. Los pacientes con glaucoma no lo notan hasta que la enfermedad está ya muy avanzada y se ve lo que se llama visión en túnel y al final lo que acaba provocando es que el paciente tiene muchos problemas en la independencia. ¿Qué ocurre? Pues al final ese aumento de la presión intraocular lo que está provocando es una degeneración axonal y que las células ganglionares se mueran. Todo esto está provocando una activación microglial, astroglial y de células de Miller muy marcada que os voy a contar a continuación. Este es el modelo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es, para incrementar la presión intraocular en el animal, es fotocoagular las vías de salida por donde tiene que drenar el humor acuoso. Al tapar la vía de salida, lo que hace es se sigue generando y se aumenta la presión intraocular. Lo que hacemos es con láser, las damos con el láser justamente donde va ese plexo, con mucho cuidadito. Y lo que acaba provocando es una subida de la presión intraocular de forma muy severa, sobre todo a los 24 horas, que va bajando de forma progresiva durante 7 días. Se sabe que a los 7 días de provocar el láser hay una muerte de células ganglionares de la retina y también nos permite ver qué es lo que ocurre in vivo con la OCT. Esto sería un ojo antes de darle el láser y el mismo ojo 7 días después de darle el láser, donde vemos células inflamatorias que han ido migrando al vítreo. Os voy a enseñar qué es lo que vemos nosotros cuando estudiamos la microglía en este modelo de hipertensión. Lo que vemos, estas imágenes son solo 24 horas después de haberle inducido la hipertensión. Solamente 24 horas después ya hay un cambio impresionante. Aquí tenéis el animal wild type, el naive, y aquí tenéis el ojo hipertenso. Pero fijaros que es curioso que nosotros le damos hipertensión solamente en un ojo. Y sin embargo, cuando miramos qué ocurre en el ojo contralateral, que teóricamente tiene una hipertensión, o sea, una tensión ocular normal, sí que se produce una activación de la microglía. Y es que se sabe que hay diferentes mecanismos que, como tiene un daño en un ojo, el otro ojo se va preparando por si acaso ese daño se va a provocar. Y también es por eso por lo que el glaucoma suele ser asimétrico, se suele dar antes en un ojo que en otro, pero casi siempre los pacientes acaban teniendo glaucoma en los dos ojos. Fijaros que os decía que estas células se situaban en los plexos y no es normal que lanzaran estas proyecciones justamente en capas donde no deberían de estar. Aquí os enseño qué ocurre 3 días después de la hipertensión. Entre 3 y 5 días es donde nosotros hemos objetivado que es donde más inflamación se produce en todo el modelo. Donde podéis ver aquí, en este caso, es el wild type. Aquí tenemos un modelo con hipertensión, en las diferentes capas de la retina donde existen estas estirpes celulares, y aquí lo que tenemos es qué ocurre con el ojo contralateral. Y tal y como os he dejado aquí, si nosotros vemos que aquí es donde está la máxima inflamación en este modelo de hipertensión, es justo el punto donde hay que actuar cuando nosotros queremos probar diferentes fármacos para ver si podemos mediar la respuesta inflamatoria. Algo curioso que tenéis que saber y que tenéis que tener en mente es que nunca se puede usar el ojo contralateral como ojo control cuando estamos haciendo experimentos en los ojos. Bueno, probamos este modelo tratándole con un extracto de azafrán, que es un compuesto antioxidante. Y fijaros, lo que os dejo aquí, esas son las imágenes del wild type. Ahí tenéis las imágenes del hipertenso en rojo. Y aquí tenéis las imágenes
En naranja, una vez que se ha tratado ese ojo hipertenso, se le ha dado un extracto de azafrán. Ese extracto de azafrán lo que nos está haciendo es normalizar todo lo que es esa microglía y mediar en la neuroinflamación que se está provocando. Y además se ha visto que estos animales, cuando se les trata con el azafrán, sufren una menor pérdida de células ganglionares de la retina. Por no deciros que es casi igual la población que el ojo que no tiene esa hipertensión. Por lo tanto, esta es la forma de demostrar que un fármaco funciona en el tratamiento de glaucoma. A grandes rasgos, os voy a hablar también, por ejemplo, del síndrome de Dravet, que también son estudios que hemos hecho nosotros. El síndrome de Dravet es una enfermedad muy dura en la que se da epilepsia cuando los niños son muy chiquititos. De hecho, estas 2 diapositivas que hay ahora os las he metido esta mañana porque me parecía interesante que lo vierais. Y por eso están en inglés, porque no iban para esta charla. Como veis, cuando nosotros analizamos el síndrome de Dravet, que ya os digo que es una enfermedad de niños pequeñitos, además tiene un retraso intelectual increíble, y queremos ver qué es lo que está pasando en la glía de estos, en este caso son animales con este síndrome, veis que aquí lo que tenemos es, en este caso, tenemos el wild type, donde tenemos los astrocitos, que es como se disponen ellos de forma normal, y qué ocurre cuando tenemos un animal que tiene una mutación para desarrollar un síndrome de Dravet, que veis que estas células están mucho más intensas, con muchas más ramificaciones, con esos somas tan gorditos, es decir, estos astrocitos están activados. Y cuando miramos qué ocurre en la microglía, se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Estamos viendo que hay una microgliosis. Y si nos vamos a un modelo de taupatía, que también hemos trabajado de forma reciente, lo que hemos hecho ha sido inducir una taupatía en un modelo en el que hemos inducido unos animales que los vamos a llamar tau, que van a tener la taupatía, y después tenemos unos animales knockout de hemoxigenasa y tenemos los wild type. A esos ratones que los tenemos knockout de hemoxigenasa, los hemos inducido el no poder sobreexpresar esa proteína, precisamente porque se ha visto que en modelos de envejecimiento y de inflamación lo que está provocando es una neurodegeneración. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos la hemoxigenasa que sobreexpresa, nuestra idea era que probablemente pudiéramos controlar la inflamación. Y efectivamente, aquí tenéis en este caso cómo son los astrocitos de un animal tau que se tendría que parecer a este otro de aquí. Y sin embargo, cuando le hemos hecho la delección de esa hemoxigenasa, fijaros que se parece mucho más la morfología de estos astrocitos a lo que es un astrocito wild type. Cuando analizamos qué pasaba en la microglía, os he dejado aquí lo que ocurre en cada una de las capas de la retina. Aquí tenemos el wild type, aquí tenemos un hemoxigenasa knockout, pero sin inducirle ninguna taupatía. Aquí tenemos los animales con la taupatía y aquí tenemos los animales con la taupatía, pero con la delección de la hemoxigenasa. Y vemos otra vez de nuevo que se parecen mucho más todas estas microglías a las del wild type que a aquellos animales que han desarrollado la taupatía. Bueno, para terminar, que yo creo que voy en tiempo justo, eh, es que los cambios en el cerebro, en las enfermedades neurodegenerativas, siempre tenéis que tener en mente que los cambios serán también en la retina y como veis, eso que decían que la retina es una ventana para ver qué es lo que está pasando en el cerebro es fidedigno totalmente. Que no os olvidéis que si estáis trabajando con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, siempre podéis llamarnos para ver si podemos colaborar y ver si nosotros podemos llevarnos los ojos de vuestros animales, que quizás sería bueno saber qué es lo que está pasando en el cerebro de esos animales, pero también podemos ayudar a ver qué está pasando en los ojos y que la retina puede ser usada como un modelo para investigación neuroprotectora en la patología del sistema nervioso central. Contaros que esto seguro que es algo que ya sabéis, la investigación nunca se hace solo, uno solo no puede llevar a cabo ningún tipo de investigación en ciencia y siempre necesita arroparse de un equipo. En este caso, en mi caso somos el Instituto de Investigación Oftalmológica Ramón Castro Viejo, en el que todos trabajamos en todo, todos intentamos ayudarnos en todo y que sobre todo yo mi consejo es que os arropéis de un grupo fuerte en el que realmente te puedan ayudar y te puedan enseñar el camino. Y nada, yo con esto ya termino.
Yo estoy abierta a discusiones.